Hola, bienvenidos, agradezco a los miembros que se han unido y su aporte al canal, en especial a los del grupo Rey del Subsuelo. Benja Pereira. Soy José. Socus 2 Esac. Povison. El señor Pepo Papeada. Y Amlol. Muchas gracias por todo su apoyo, sin más dilación. Sacrificio, capítulo 2. Bueno, ¿no era esta una escena familiar? Lucifer tiró de sus cadenas, más por curiosidad que por forcejeo, mientras contenía la risa. Sus hermanos debían de estar realmente paranoicos para ponerlo bajo tantas ataduras. O quizás miedo sería la mejor palabra. Movió sus alas lo mejor que pudo, aunque le molestó un poco que decidieran encadenarlas a las 6. ¿Qué creían que iba a hacer? ¿Molestar al jurado? No estaba precisamente en condiciones de volar. Dos de sus alas estaban definitivamente rotas, la inferior izquierda y la principal derecha, y no le quedaba magia para sanar. No, toda esa energía seguía canalizándose para mantener el escudo activo, para mantener el infierno fuera del alcance del cielo. Era un trabajo agotador, pero Lucifer había pasado por cosas peores. Además, no duraría para siempre. En poco tiempo, la barrera se alimentaría sola. Solo necesitaba mantenerla hasta que llegara ese momento. Se movió de nuevo, esta vez intentando reorganizar sus extremidades. Cadenas alrededor de sus tobillos y muñecas. Michael era un monstruo paranoico a veces. Si Lucifer había pensado que la atadura alrededor de su cuello era ridícula, se había reprimido la risa al ver esas cadenas. Y obligarlo también a arrodillarse ante la corte celestial. Sus hermanos tenían un sentido del humor morboso, o tal vez era simplemente ironía. Con los brazos encadenados sobre la cabeza, Lucifer no podía hacer mucho con la sangre que le corría por la cara. En algún momento, se había reducido a un hilillo, pero eso no la hacía menos molesta. Sin embargo, le reconfortaba un poco saber que incomodaba a sus hermanos. Después de todo, la creación más hermosa de Dios nunca estuvo destinada a sangrar. Podía distinguir vagamente las siluetas y los sonidos de la gente moviéndose en la sala a oscuras. Era evidente que nadie esperaba su negativa y posterior resistencia, lo que los obligó a apresurarse para organizar un juicio. Las heridas que infligió a Michael, Uriel y Gabriel probablemente no ayudaron, le causaba un regocijo especial, y todos necesitaban la curación de Rafael antes de que el juicio pudiera comenzar. Lucifer no estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando las luces finalmente se encendieron, revelando la corte celestial repleta, con sus queridos hermanos al frente. Exclamaciones de sorpresa recorrieron las bancas ante su aparición, seguidas de murmullos apagados. Michael estaba sentado en el asiento del juez, vestido con un atuendo apropiadamente aburrido, pero con una nueva cicatriz, apenas cicatrizada, en el rostro. Su ceño fruncido le reveló a Lucifer todo lo que necesitaba saber sobre el próximo juicio. Bueno, entonces, tarareó, mirando fijamente a su hermano. Que empiece el espectáculo. Charlie estaba a punto de vomitar. Estaba a punto de vomitar mientras estaba sentada en el suelo afuera de la embajada celestial fuera de servicio, rodeada de sus amigos y aferrada a su novia como a un salvavidas. No era real. No podría ser real. Se arriesgó a mirar otra vez al cielo, pero rápidamente ocultó su rostro contra Baugie una vez más con un ruido herido. Los sollozos sacudieron su cuerpo. Fue real. Apenas podía oír las exclamaciones de horror de quienes la rodeaban. Parecía como si todo el infierno hubiera sido sacado a la calle, mirando con mudo horror al cielo. A la proyección en vivo que se transmitía al otro lado del escudo. Una transmisión del juicio de su padre en el cielo. Por favor, susurró, apretando aún más su rostro contra el de Baugie. El sombrero de su padre estaba aplastado entre ellos, aún aferrado con fuerza en la mano de Charlie. Solo quiero que vuelva a casa, su novia murmuró palabras de consuelo mientras pasaba una mano por el cabello de Charlie, pero sonaron apagadas y sin sentido mientras otra voz familiar sonaba en el infierno. Bienvenidos todos los miembros de la Alta Corte Celestial. Nos reunimos hoy para decidir el destino de Lucifer Morningstar. Que comience el juicio. Ella iba a vomitar. Lucifer sintió un tic en el ojo mientras Michael leía la declaración inicial, luchando contra el impulso de poner los ojos en blanco. ¿A quién, exactamente, intentaban engañar? Todos sabían que el resultado ya estaba decidido. O mejor dicho, Lucifer tenía dos opciones: la muerte o la sumisión. Ninguna de las dos le atraía especialmente, pero sabía cuál prefería elegir. Que en el contrato que otorga al cielo la supervisión y jurisdicción en el infierno, la voz de Michael interrumpió los pensamientos errantes de Lucifer, obligándolo a volver al presente.
Evidentemente, se había distraído en algún momento y volvió a la realidad justo a tiempo para escuchar a su hermano hablar de una versión edulcorada del acuerdo de exterminio. Esto demuestra que representa un claro peligro y una amenaza no solo para el cielo, sino también para nuestro orden celestial, tal como lo ordenó Dios. Además, un momento, no rompí nada, espetó Lucifer, provocando una oleada de jadeos en la sala. Tus exorcistas fueron tan insensatos como para matar a un Airborne, echando todo por la borda en cuanto Dutch exhaló su último aliento. Simplemente reaccioné en defensa de mi hija después de eso. Las plumas de Azrael se erizaron visiblemente ante la interrupción. Su rostro se torció en una mueca de estreñimiento. Mataste a Adán, el primer hombre. Claramente no, pero da igual. Vayamos al grano. Lucifer puso los ojos en blanco, ignorando las exclamaciones de ofensa mientras volvía a fijar la mirada en Michael. Su hermano le devolvió el ceño fruncido antes de reprenderlo rápidamente para que su expresión se volviera más neutral. El punto es que el contrato es nulo. Sin la supervisión celestial, tú y el infierno han demostrado ser amenazas flagrantes. Matar a nuestros exorcistas, asesinar al primer hombre, rechazar cualquier intento de negociación, Lucifer quiso gritar, pero se mordió la lengua con valentía. Les hemos concedido a ti y a tu hija gracia durante 3 años, hoy nos vimos obligados a tomar una decisión drástica. Bajar y hablar con ustedes personalmente, oh muchacho, aquí vamos. 3 de nosotros viajamos a tu reino, Gabriel, Uriel y yo, para ofrecerte una última oportunidad de paz. Acepta la protección celestial, como décadas atrás, o enfrenta un juicio con la posibilidad de ser ejecutado. Miguel continuó, señalándose a sí mismo y a los hermanos en cuestión. Uriel lo disimuló bien, pero Lucifer aún podía ver cómo su brazo aún no había vuelto a crecer, si es que alguna vez lo haría. Gabriel seguía encorvado sobre sí mismo, claramente dolorido por el brutal corte en el torso. En cambio, nos encontramos con violencia. Nos encontramos con una batalla, sin provocación ni causa. Una batalla en la que todos sufrimos daño para que comparecieras ante la justicia por tus crímenes. Otra exclamación recorrió la sala, y todas las miradas se dirigieron a sus hermanos. De repente, el jurado y los espectadores notaron las heridas vagamente ocultas con un horror creciente. Lucifer tuvo que admitir que fue una jugada inteligente por parte de Michael. Los serafines eran difíciles de herir, y aún más difícil mantenerlos heridos. Las únicas excepciones reales eran las heridas causadas por armas sagradas, u otros serafines. Mostrarle a una corte llena de ángeles menores el daño que Lucifer era capaz de infligir a algunos de sus más fuertes, sí, fue una forma inteligente y fácil de presentarlo como incontrolable y peligroso. Al final fuiste contenido, y ahora tienes 2 opciones ante ti una vez más, Lucifer, continuó Michael, con su voz resonando por la sala con un tono frío y definitivo. Acepta el nuevo y mejorado contrato de supervisión celestial o enfrenta la ejecución por los crímenes de intentar derrocar la orden celestial y atacar violentamente a serafines enviados a tus dominios en una misión pacífica. ¿Aceptas o te niegas? Y así, todas las miradas volvieron a posarse en Lucifer con tensa anticipación. Con la gracia de un juez experto, la decisión sobre su destino había quedado en manos de Lucifer. O mejor dicho, en la ilusión de la elección. Ninguna de las opciones presentadas era atractiva en absoluto, y ambas terminarían en la destrucción del infierno de alguna manera. O se derrumbaba en su ausencia, porque sin un ser poderoso que actuara como su alma, el infierno se desvanecería lentamente, o podría ver cómo el cielo lo desgarraba, incapaz de intervenir mientras quién sabe cuántos de sus súbditos eran torturados y asesinados. Malas opciones, ¿verdad? Pero, de nuevo, Lucifer ya había hecho su elección mucho antes de que este juicio comenzara. Le sonrió a su hermano. Una sonrisa fría y falsa con demasiados dientes. Era una que había usado a menudo en su corte para someter a Paimon o para obligar a los pecados a callar. Vio cómo Michael se erizaba, alarmado, mientras sutilmente buscaba su espada a pesar de que Lucifer no podía representar una amenaza física con su encadenado. 2 simples palabras salieron de sus labios. Me niego. Maldijo en voz baja mientras la princesa dejaba escapar otro sollozo angustiado, mientras todo el infierno colectivamente jadeaba en shock y horror. Me niego. Incluso a través de la pantalla, incluso en diferentes reinos, Usk sintió un escalofrío al ver cómo Lucifer le sonreía a su hermano. Y a juzgar por la reacción de este, sintió exactamente lo mismo. Plumas erizadas, ojos abiertos y llenos de pánico, y una mano en su arma. Sí, Lucifer Morningstar sin duda sabía cómo inquietar a la gente incluso cuando estaba en enorme desventaja.
Esa sonrisa, simplemente se veía mal en demasiados sentidos. Demasiado grande, demasiado ancha, demasiado apretada. Demasiado fría, demasiado afilada, demasiados dientes. Usk tuvo que apartar la mirada y se fijó en Alastor, que permanecía rígido junto a él. A juzgar por su postura, ni siquiera él era inmune a toda esta experiencia. Echó otro vistazo a la transmisión, a la inquietante sonrisa de Lucifer, y luego volvió a mirar al demonio de la radio. «Jefe, ¿qué opina?» Las orejas de Alastor se crisparon, y una mano se acercó para pellizcarse el puente de la nariz mientras suspiraba. El loco los está provocando, incitándolos a seguir adelante. Un gorjeo de estática interrumpió sus últimas palabras, impregnado de puro enfado e incredulidad. Usk simplemente tarareó en respuesta, observando a la multitud que seguía creciendo a cada segundo, todos mirando al cielo con horror. ¿Crees que finalmente perdió la cabeza entonces? No, dijo Alastor entre dientes, con una exasperación increíble. Aunque me duela admitirlo, Lucifer Morningstar no es ningún tonto. Es irritantemente inteligente en las situaciones que realmente importan. ¿Y entonces?, preguntó Usk, sin seguir la línea de pensamiento del otro. Miró a la princesa, que seguía aferrada a Baugie mientras intentaba consolarla. Ángel y Cherry también estaban a su lado, con la misma angustia y sin saber qué hacer. La chica seguía aferrada al sombrero de su padre, lo único que le había dado antes de activar el escudo, antes de enfrentarse al cielo por su cuenta. ¿Qué significa eso? Su mirada se dirigió a Nifty, quien permanecía inusualmente silenciosa sentada junto a la princesa. De vez en cuando, extendía la mano y le acariciaba suavemente el cabello antes de retirarse, claramente insegura de cómo ayudar. Miró hacia donde estaban Usk y Alastor. Su mirada suplicaba ayuda, que todo esto se detuviera. Alastor apretó su bastón con más fuerza. Sus garras dejaron marcas en el metal rojo. Significa que tiene un plan, solo me preocupa que sea un plan que no le guste a Charlie, o que no pueda manejar. No dijo nada. Usk no pudo evitar estar de acuerdo en silencio con esa evaluación. Fuera lo que fuese que Lucifer Morningstar estuviera planeando, era algo grande y tenía la innegable posibilidad de salir muy, muy mal. Solo podía esperar y rezar para que todo saliera bien. Y que Charlie recuperaría a su padre al final. Lucifer observó con gran satisfacción cómo Michael intentaba restablecer el orden en la sala, golpeando el mazo varias veces tras recuperarse de la conmoción. ¡Qué reacción tan dramática para un grupo de personas que deseaban constantemente su inexistencia! Al final, su hermano se vio obligado a recurrir a la magia. Lanzó una luz azul brillante por la sala que rápidamente silenció al jurado. Lucifer, por favor, Jopiel fue la primera en hablar, dirigiendo su atención hacia él con una mirada casi suplicante. ¿No puedes ser razonable solo por esta vez y elegir la opción pacífica? Sobre todo, cuando te dan la opción. Una elección, dices, ¿eh? Se burló Lucifer, observando con cierto interés cómo su hermana se estremecía visiblemente ante sus palabras. Quizás sea la ilusión de una elección, pero yo no la llamaría una elección verdadera. Es simplemente una forma de ponerme las cartas en mi contra y obligarme a elegir la opción que quieres. Se negó obstinadamente a sostener su mirada, prefiriendo mantener la vista fija en el suelo de mármol. Entonces no hay mucha elección, ¿verdad? En realidad no deseamos verte muerto, replicó en voz baja, ignorando por completo el argumento de Lucifer. Sigues siendo nuestro hermano, sin importar los horrores que hayas cometido. La ira ardía en su pecho, y sintió que su falsa sonrisa se convertía en una mueca de desprecio, incluso mientras intentaba mantener la calma. Tantos siglos después, su actitud condescendiente no había cambiado. Todo era siempre culpa suya. Él los obligaba a hacer esto, los obligaba a actuar. Él era el único responsable de lo que ocurriera. Nunca ellos. Dolía, hasta cierto punto, que sus hermanos fueran tan incapaces de cambiar. Podrían pasar milenios, pero ellos permanecerían anclados en sus costumbres para siempre. Ni siquiera Jopiel, quien hablaba con empatía y lágrimas en los ojos, estaba cambiando de opinión. No, todo era por las apariencias y para conmoverlo. Un lamentable intento de que no los obligara a actuar. Después de todo, una ejecución pública no sería nada agradable para el cielo. Así que ahora de repente vuelvo a ser tu hermano. Rió entre dientes, mirando a su hermana con un resentimiento apenas disimulado. Por favor, dime, ¿qué acciones me han hecho dejar de ser el canalla sin honor que era la última vez que hablamos? Ponte serio de una vez, Lucifer. Gritó ella, mostrando una cantidad impresionante de ojos rosados con frustración. No nos obligues a hacer esto, no nos obligues a matarte.
No te obligo a hacer nada, espetó, apenas resistiendo el impulso de enseñar los dientes. Aún así, su brusco cambio de tono pilló a todos desprevenidos. Bien. He estado abierto a negociar desde que se rompió el contrato. Durante 3 años, mi hija y yo hemos intentado encontrar un punto medio donde ambos fuéramos felices. No fui yo quien rechazó todas las opciones que se le presentaron, negándome a ceder ni en el más mínimo detalle. Desvió la mirada ligeramente, clavada en Gabriel y Uriel, sentados justo al lado de su hermana. No fui yo quien entró ilegalmente en otro reino y lanzó el ultimátum de muerte. Jopiel emitió un sonido ahogado, entre un jadeo y un sollozo, pero no le hizo caso. Si no soportaba la verdad, quizá no debería haber aceptado participar en el circo. Lucifer percibió vagamente el sabor de la sangre en la boca. Uno de los cortes de su rostro se había abierto y volvía a gotear. No era precisamente cómodo, pero pareció inquietar visiblemente al jurado. Les ofreció una sonrisa llena de dientes manchados de sangre. No elegiré la opción fácil solo porque quieran librarse de su culpa. Si siguen adelante con la ejecución, mi sangre estará en sus manos, la de nadie más. Silencio. La voz de Michael resonó por la sala, seguida del golpe de su mazo. Te estás pasando de la raya, hermanito. TSH, ¿cuándo he hablado yo en una fila? Replicó Lucifer, arqueando una ceja en señal de interrogación. Ni se te ocurra que alguien diga la verdad. Negó con la cabeza, sacudiendo las cadenas con el movimiento. Se habían pasado de la raya con las ataduras. ¿En serio, qué pretendían conseguir? Su flagrante juego de poder no pinta un panorama especialmente favorecedor, añadió secamente. Otro tic en el ojo de su hermano mayor. No sabes de qué hablas. El cielo simplemente actúa para defender su propia seguridad, contra la amenaza que representas. ¿Y qué amenaza soy yo, ocupándome de mis propios asuntos y ayudando al proyecto de redención de mi hija? Lucifer puso los ojos en blanco, poniendo todo el sarcasmo que pudo en su voz. ¡Qué horror! La falsa bravuconería no te servirá de mucho en esta situación, Lucifer, declaró Michael con frialdad, mirándolo fijamente desde detrás del podio de juez. ¿Acaso comprendes lo que pides al rechazar este trato? Lucifer se estremeció levemente, luchando por mantener la calma ante un tono tan condescendiente. Sabía muy bien cuál sería mi destino desde el momento en que me negué. Entonces, ¿te rindes? Michael levantó una ceja. Lucifer dejó que su silencio hablara por sí solo. No sabían lo que planeaba, y quería que así siguiera siendo. Que creyeran que habían ganado, que los adormeciera con una falsa sensación de seguridad y que su orgullo hiciera el resto. ¿No es irónico? Se suponía que el orgullo era su pecado, pero es el cielo quien mejor lo representa. No lo vi venir. Pero más vale tarde que nunca, supongo. Michael se encogió de hombros con desgana. Tus intentos de causar problemas al salir serán en vano. Nadie aquí te tiene compasión, por mucho que digas. Al fin y al cabo, eres el padre de la mentira. Ah, ahí iba otra vez. No fue una gran sorpresa, pero aún así fue fascinante escuchar cómo su hermano se aseguraba de envenenar al jurado en su contra. No es que Lucifer tuviera esperanzas de ganar el juicio, no era tan delirante, pero esperaba quizás algunos votos a su favor. Al escuchar a Michael recordarle al tribunal, no tan sutilmente, quién estaba acusado, los rumores, historias y advertencias que se contaban sobre él, supo que nadie saldría en su defensa. Después de todo lo que había dicho hasta ese momento había sido prácticamente descartado como mentiras, a pesar de que tanto Lucifer como sus hermanos sabían que no había dicho ni una sola palabra deshonesta. No pudo evitar reír con incredulidad. Palabras atrevidas viniendo de alguien que sabe la verdad. Basta. Otro golpe de mazo resonó por la sala una vez más, interrumpiendo cualquier discusión. El acusado ha hablado. Es hora de que el tribunal decida su destino, todos a favor del acusado, digan sí. Michael se giró hacia el jurado con una expresión cuidadosamente neutral. El lugar había quedado en un silencio sepulcral, sin siquiera oírse un pío. Lucifer casi esperaba empezar a oír el eco de los grillos en el silencio. Pasó un minuto entero sin un solo ruido. Todos en contra del acusado, digan no. Esta vez, la respuesta del jurado fue un no rotundo y unánime que resonó en las paredes, agudo y cargado de implicaciones. Los no se llevan la victoria. Lo siento mucho, Charlie. Espero que puedas perdonarme por esto, por el dolor que sin duda sentirás. Solo quiero que sepas que te amo, más que a nada se ha decidido entonces, anunció Michael, con una sonrisa de satisfacción en los labios.
Con la autoridad que me ha otorgado la corte celestial, por la presente te condeno, Lucifer Morningstar, a ser ejecutado con efecto inmediato. ¡No! El grito angustiado de Charlie resonó por todo el círculo del orgullo, rompiendo el silencio incrédulo y sepulcral que siguió a la decisión del tribunal. No pueden parar, ¡No! no pueden hacer eso. Él no hizo nada. Su forma demoníaca estaba en plena exhibición. Cuernos negros como la brea coronando su cabeza y una cola larga y afilada azotando peligrosamente tras ella. Los pecadores cercanos la observaban con recelo, incluso cuando sus amigos intentaron calmarla. No, no, suelta. No puedo dejar que... Arañaba débilmente las alas de su novia y las sombras de Alastor, todavía aferrada al sombrero de su padre. Querida, no puedes simplemente. Las palabras de Alastor se fueron apagando hasta convertirse en un gorjeo estático mientras apenas lograba agacharse bajo un golpe de la cola de la princesa. Charlie, por favor, cálmate. La instó Baggie, obligada a retroceder un paso al ver que varias plumas se enganchaban y arrancaban. Tuvo que contener las lágrimas y el pánico sofocante y ciego. Parecía tan irreal. Apenas unas horas antes, todo había sido perfecto. Todos sentados juntos en el vestíbulo, discutiendo el futuro del hotel. ¿Y ahora? Ahora, el padre de Charlie, el rey del infierno, estaba a punto de ser ejecutado públicamente. ¿Cómo es posible que alguien pudiera matar a un serafín? Cálmate. Rugió su novia, volviendo sus ojos rojos y brillantes hacia Baggie. Lágrimas negras manchaban sus mejillas y ropa, dándole a la princesa un aspecto casi salvaje. Tienen a mi padre. Y van a matarlo. Y Baggie no supo qué decir. Miró desesperada a Alastor, pero el demonio parecía igual de perplejo que ella. ¿Cómo se le dice a alguien que observe con calma cómo ejecutan a su familiar? Mienten. Todos mienten. Continuó Charlie, mirando fijamente al cielo y a la proyección al otro lado del escudo. No hicimos nada. Ellos fueron los que nos atacaron. No es justo. Y con ese último rugido de ira, pareció como si se le escaparan las fuerzas. En un abrir y cerrar de ojos, se desplomó al suelo hecha un ovillo, enroscándose la cola mientras abrazaba el sombrero de su padre, con cuidado de no mancharlo con sus lágrimas. Alastor apenas logró atraparla antes de que cayera al pavimento. Tanto él como Baggie dieron un pequeño suspiro de alivio. Por mucho que ambos quisieran destrozar el cielo, eso no era posible. Si Lucifer Morningstar no tenía el poder para resistir sus fuerzas, ¿qué esperanza tendría una banda de pecadores descoordinados de vencerlos? Baggie solo deseaba irrumpir en la sala del tribunal y liberar al rey de sus cadenas, para detener la ejecución. Pero no tenían forma de llegar al cielo. Su embajada hacía tiempo que había sido desmantelada, y el infierno estaba atrapado bajo uno de los hechizos de Lucifer. ¿Podrían siquiera irse? Ella no lo sabía. Con cuidado, se sentó junto a su novia, abrazándola bajo sus alas. Charlie no perdió tiempo en acurrucarse junto a Baggie entre sollozos. No es justo, no pueden llevárselo, por favor, dijo entre lágrimas. Que pare, simplemente que pare. Aún así, se asomó por debajo de las alas de su novia. Aunque seguía llorando, mantuvo la vista fija en la proyección que se alzaba sobre ellos. En el rostro de su padre, herido e impotente, pero negándose a mostrar un ápice de miedo. Querida, no te hagas esto, Alastor suspiró, con la voz inusualmente tensa mientras reorganizaba con cuidado las alas de Baggie para ocultar la proyección. No te obligues a presenciar esto. Si no lo supiera, Baggie habría jurado que sonaba casi como una súplica. Una súplica para que Charlie no se sometiera al dolor de ver morir a su padre. Por una vez, ella estuvo de acuerdo con él. Cariño, suspiró, atrayendo a su novia hacia sí. No mires, no te tortures. No. Necesito ver esto, espetó Charlie, que de repente empezó a zafarse de los brazos de Baggie en cuanto se dio cuenta de que las alas no se moverían. No puedo abandonarlo. Ahora no, se puso de pie torpemente, aferrándose con fuerza al sombrero blanco. Volvió la cara al cielo, con una expresión temblorosa y valiente, imitando a su padre. Quiero estar con él hasta el final aunque duela. Así no era como se suponía que iban a suceder las cosas. Esto no era lo que habían planeado. Esto no era lo que querían. Uriel no entendía dónde había salido todo tan terriblemente mal. Conocían a Lucifer, o al menos creían conocerlo, y durante todos sus milenios gobernando el infierno, nunca había actuado con tanta audacia. Había habido momentos buenos y malos, claro, ya que las cosas solían fluctuar con el tiempo, pero algo en este acto de rebelión era diferente a todos los demás, y ella no estaba segura de por qué.
Ella y los demás le habían hecho muchas cosas a Lucifer a lo largo de los siglos, algunas más necesarias que otras, y algunas quizás más duras de lo que la situación requería. Aún así, su hermano menor siempre había cedido a su autoridad al final, ya fuera voluntariamente o por la fuerza. La vaga amenaza de muerte siempre había bastado para disuadirlo, incluso en su peor momento. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué se dio por vencido de repente? Nada de la situación le cuadraba a Uriel. Estaba totalmente de acuerdo con lo que Hopi había dicho. A pesar de su relación profundamente retorcida y problemática, Lucifer seguía siendo su hermano menor, el último en nacer, la estrella más brillante del cielo, el favorito de su padre. Hubo un tiempo en que había sido increíblemente preciado para todos, especialmente para Michael. Quizás por eso era tan duro con él ahora. ¿Por qué no tenía reparos en llevar a cabo la ejecución a pesar de las diversas protestas? La traición de Lucifer lo había herido profundamente, y nunca se recuperó del todo. Todo el dolor y la ira que sentía se los atribuían a su hijo menor. Y quizás él era la causa de gran parte, hasta cierto punto. Ciertamente, nunca facilitó las cosas ni opuso resistencia donde fuera más inconveniente. Pero nunca nada parecido. Uriel se estaba replanteando todo su plan, aunque sabía que ya era demasiado tarde para echarse atrás. No podían detenerse. Tenían que dar ejemplo, mostrar las consecuencias de desobedecer al cielo y amenazar el orden mundano. Lucifer no podía ser perdonado ahora que había elegido su destino. Pero aún así, ¿se le escapaba algo? ¿Una pista o una migaja de pan que pudiera llevar a una respuesta? Por mucho que odiara admitirlo, Lucifer era frustrantemente astuto cuando lo necesitaba. Sin embargo, la mejor explicación que se le ocurrió le parecía mediocre. Era obvio que los estaba forzando, eso había estado claro desde el principio, pero no entendía por qué. ¿Por qué obligarlos a seguir adelante con esto? ¿Por qué renunciar a su propia vida? Todos sabían que no saldría vivo de esto, porque ni siquiera Lucifer sería tan ingenuo como para esperar que Miguel tuviera piedad de él, no después del Edén. Todo parecía un esfuerzo inútil. Su hija era demasiado joven y tenía los ojos muy abiertos para oponer más que una resistencia simbólica contra las fuerzas del cielo. Su pequeño truco con la barrera no duraría, porque nadie en el infierno, excepto él, tenía la magia necesaria para mantenerla en pie. Ni siquiera Lucifer habría podido mantenerla activa indefinidamente. Entonces, ¿por qué? 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 El agudo y revelador sonido de una espada al desenvainarse sacó a Uriel de sus cavilaciones. De inmediato, su mirada se dirigió al centro de la sala, donde Lucifer permanecía encadenado y sangrando. Había evitado mirarlo durante la mayor parte del juicio. Había algo en su comportamiento, su inquietante calma, casi aburrida, la aceptación de su propia muerte, que la ponía de los nervios. Hielo que se le helaba por las venas, privándola de un aliento que realmente no necesitaba, pero llenándola de una inquietante sensación de fatalidad. No conocía a ningún ser en toda la creación, vivo o muerto, que pudiera afrontar su fin con semejante indiferencia. Sin embargo, allí estaba Lucifer. Su rostro no delataba nada más que una calma inquietante. Michael se paró frente a él, con su arma sagrada desenvainada y lista. El metal blanco de su espada relucía a la luz al levantarle la barbilla con la punta. Unas últimas palabras. Un silencio sofocante se extendía por el aire, solo roto por el tenue sonido de cadenas al chocar mientras Lucifer alzaba la vista para enfrentarse a su verdugo. Esos ojos rojos parecían atravesar todo lo que se les cruzaba como lava fundida. Una fuerza implacable e imparable de la naturaleza. El diablo les ofreció a todos una sonrisa ensangrentada. Que el Padre tenga piedad de vuestra alma. Un jadeo recorrió al público y Uriel vio a Michael dudar solo por una fracción de segundo. Lo hará. Casi no quería mirar, pero no podía apartar la mirada. Un jadeo tenso y húmedo escapó de los labios de Lucifer cuando la espada de Michael le atravesó el pecho, que se disolvió rápidamente en un áspero gorgoteo mientras la sangre le subía a la boca y le goteaba por la barbilla. Una expresión de dolor se dibujó en su rostro. Su núcleo había sido destruido, y al desenvainar su espada, su fuerza vital se agotaba rápidamente, perdida en el licor dorado que se acumulaba a sus pies. Otra tos seca, fuerte y forzada, escapó de sus labios. Michael simplemente resopló, mirando a su hermano con lástima mientras guardaba su arma. Extendió una mano y la acarició suavemente con el cabello rubio de Lucifer antes de sujetarlo con fuerza, echándole la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Ojos rojos que rápidamente se iban apagando.
Que el Padre se apiade de ti y te perdone los pecados que has causado, dijo con una voz cargada de veneno. Quizás tu muerte finalmente traiga algo de paz al universo. Uriel sabía lo que venía a continuación, pero no pudo evitar estremecerse cuando Michael agarró el halo serpenteante de Lucifer y lo arrancó, rompiendo cruelmente cualquier conexión que tuviera con él. Jopiel ahogó un sollozo en algún lugar junto a ella. Y eso debería haber sido todo. Ese debería haber sido el fin de Lucifer Morningstar. Herido y desconectado de su halo, debería haber dejado de existir en ese mismo instante. Aún así, él permaneció. Una carcajada áspera y resonante llenó la habitación, cortando el silencio como un cuchillo. Michael se quedó paralizado ante su hermano, con una expresión a partes iguales de desconcierto y furia, mientras miraba a Lucifer y al halo en su mano. Justo cuando abrió la boca para hablar, sucedió. El halo en forma de serpiente se desmoronó y se convirtió en polvo. Las cadenas resonaron cuando Lucifer echó la cabeza hacia atrás riendo. Un sonido fuerte y maníaco que llenó de hielo el corazón de Uriel. Michael lo miró boquiabierto, con la voz ronca por el pánico. ¿Qué has hecho? Lucifer simplemente miró a su hermano a través de su cabello revuelto y le ofreció una sonrisa desquiciada y sangrienta. Acabas de sellar tu propio destino. Ante lo que sucedió después, Michael no tuvo tiempo de reaccionar. Ninguno de ellos lo hizo. Una voz polifónica familiar resonó por la sala, tensa y áspera por milenios de desuso. Vita ad vitam. Moritur corpus meum, fiat anima mea in aeternum protector meus et sanguis meus. Uriel sintió que todo su ser se estremecía bajo la fuerza del hechizo, sus rodillas se doblaron y casi la enviaron al suelo. No. Forzó una respiración agitada hacia sus pulmones, abriéndose paso a través del pánico ciego que corría por su sistema para poder contar mentalmente su extensa colección de libros de hechizos. No puede ser. Lo hizo 3 veces, pero siempre le faltaba un libro. Faltaba un libro. El libro de los hechizos prohibidos. El libro de la magia de sangre. Oh, no. Quando estat, protegetur domus eorum. Cuando Lucifer pronunció esas últimas palabras, todo el cielo se estremeció, y en un destello cegador, la sangre acumulada bajo él estalló en llamas al rojo vivo. ¿Qué pasa? La voz de Charlie sonaba ahogada por el pánico incluso para ella, pero no podía evitarlo. Tenía la mano de Baguhie firmemente agarrada, apenas logrando contener la respiración mientras miraban con impotencia al cielo, al escudo dorado que oscilaba precariamente entre sólido y roto. ¿Qué está haciendo? No sabía qué hacer. Casi no había podido verlo todo, forcejeando con el sabor a bilis en la garganta. Quería vomitar, gritar y llorar, 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 llorar. Fue horrible, absolutamente horroroso de presenciar. Una espada le atravesó el corazón. El Edén fue arrancado. Asesinado violentamente por su propia familia. ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron seguir adelante? ¿Cómo pudieron ser tan crueles mientras seguían predicando sobre la virtud y el perdón? Y sin embargo, mientras el Edén se desmoronaba y una mirada de pánico se apoderaba de los hermanos de su padre, Charlie no entendía. ¿Qué estaba pasando? Podía verlo hablar, podía ver cómo se movían sus labios, pero el sonido no se captaba. No se transmitía. La proyección se estremeció cuando Michael se acercó a su padre antes de estallar en llamas. Llamas doradas brillantes y relucientes. Lo envolvieron por completo, desde la punta de las alas hasta la planta de los pies. Se arremolinaban a su alrededor, pulsando con cada respiración entrecortada. Charlie casi podía sentir el calor que irradiaba su pecho, cálido, ardiente y ardiente. La sacaron de sus pensamientos cuando sintió un dolor agudo en las manos. Con un grito, se vio obligada a soltar el sombrero de su padre, que salió volando por los aires, haciéndola tambalearse hacia atrás, sorprendida. A su lado, Baguhie no pudo contener su grito, y apenas logró sujetar a Charlie antes de que cayera al suelo. La corona dorada de Lucifer aterrizó en el suelo con un golpe sordo, apenas registrado mientras todos observaban el sombrero con asombro, girando y retorciéndose en el aire mientras las llamas doradas lo consumían. Con el paso de los segundos, su forma comenzó a cambiar, la familiar silueta blanca y roja desapareció, reemplazada por un halo desconocido. Un halo desconocido en forma de estrella, hendido por la mitad, coronado por 7 esferas de luz. Una roja, una naranja, una amarilla, una verde, una azul, una rosa y una morada. Los 7 anillos del infierno. No permaneció suspendido mucho tiempo. En cuanto su transformación se estabilizó, al recuperar su forma original, se elevó hacia el cielo.
Llamas doradas se arremolinaron a su alrededor en un espectáculo vertiginoso, dejando tras de sí una tenue estela al ascender hasta encontrarse con el escudo parpadeante, lo único que protegía al infierno de la ira del cielo. En cuanto se tocaron, un arco iris de colores irrumpió en el cielo. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, rosa, morado, su intensidad era cegadora, obligando a Charlie a apartar la mirada para no dañarse los ojos. Puntos brillantes aún danzaban tras sus párpados, extraños y desconcertantes, mientras intentaba recuperar el equilibrio. No estaba segura de cuánto duró la luz, segundos, minutos. Pero cuando finalmente se disipó, pudo ver que el halo roto permanecía en el cielo, envuelto en un orbe de color en constante cambio. Pero lo más importante, el escudo estaba intacto y ya no parpadeaba. Su tono dorado también había desaparecido, reemplazado por la misma barrera que protegía el halo, vagamente transparente y en constante cambio de color. El infierno estaba a salvo. El corazón le dio un vuelco. Una traicionera sensación de esperanza y seguridad le invadió el pecho, llenándola de un alivio tan profundo que casi se desplomó en el acto. Quería saltar y gritar de alegría, celebrar y regocijarse por su repentina victoria. Se sentía eufórica hasta que volvió a mirar la proyección. Aún flotaba al otro lado de la nueva barrera, pero parpadeaba precariamente mientras los ángeles corrían de un lado a otro, presas del pánico. No se transmitía ningún sonido, pero no era necesario. La imagen que mostraba era suficiente. De vuelta en el cielo, el cuerpo de Lucifer colgaba sin vida encadenado. Su piel, antes brillante como la porcelana, se había vuelto grisácea y aún estaba cubierta de icor dorado, pero incluso eso parecía haber perdido su brillo. Tenía los ojos cerrados, finalmente en paz, pero una leve sonrisa persistía en sus labios manchados de sangre. Su padre ya no estaba. ¿Y Charlie? Charlie finalmente se quebró. Desde el principio, el infierno había sido un lugar ruidoso y activo. Siempre había algo sucediendo, ya fuera una batalla, una discusión, una fiesta o cualquier otra cosa. El infierno nunca permanecía en silencio, ni siquiera de noche. Tanto los nacidos del infierno como los pecadores lo mantenían en marcha las 24 horas, sin importar el día. Durante siglos, ese había sido un hecho indiscutible. El infierno nunca estuvo en silencio. Sin embargo, ese día, el silencio reinaba en el círculo del orgullo. Las calles estaban llenas de gente, desde los señores supremos de alto rango y los pecadores experimentados hasta los jóvenes sabuesos del infierno y los diablillos civiles. Sin embargo, todos guardaban silencio. Nadie pronunció palabra, paralizados por la conmoción y la incertidumbre. Miraban al cielo, al escudo colorido que protegía su reino. Se miraban entre sí, intentando confirmar si era real. Solo un ruido rompió el silencio opresivo, el eco de sollozos angustiados. En este día, el infierno permaneció en silencio mientras su princesa lloraba. Charlie se sentó en el frío asfalto frente a la embajada celestial desmantelada, con la mirada perdida mientras intentaba procesar sus pensamientos. Sus lágrimas se habían secado hacía tiempo, convirtiendo su dolor ardiente en una tristeza sorda y palpitante. El mundo a su alrededor simplemente parecía irreal. Simplemente no podía ser así, no podía haber sucedido. Sin embargo, cada vez que apretaba el puño, un duro recordatorio la recibía. El suave metal de la corona dorada se había calentado hacía tiempo bajo su fuerte agarre, pequeña y elegante como era, pero aún le producía una mezcla de dolor y consuelo tenerla cerca. Aún podía sentir la magia de su padre, grabada con fuerza tras siglos de uso. Una sensación suave, como el sol de la mañana rozando la piel o el calor radiante de una chimenea. Familiar, reconfortante y seguro. Pero ella nunca volvería a experimentar eso, ¿verdad? Charlie podía oír algo acercándose tras ella. Pesado. Zumbido. Cálido. No apartó la mirada, dejándola fija en la nada. No quería volver a la realidad, al lugar donde su padre ya no existía. Dolía. Dolía tanto, tanto que sentía como si la partieran en dos. Solo quería que parara, que algo calmara el dolor agonizante en su pecho. La mano que se posó sobre su hombro no hizo que su dolor desapareciera mágicamente, pero sí lo alivió levemente. Se inclinó ante el contacto, como lo había hecho tantas veces. Satanás no necesitó decir nada. Ninguno de los pecados lo hizo. Charlie podía sentir su dolor, podía sentirlo en el aire con el vago sabor a ozono y agua salada que le impregnaba la lengua. Era como una manta pesada sobre sus hombros. Pesada y fría, pero un extraño consuelo. Ya terminó, susurró finalmente, con la voz ronca de tanto llorar. Satanás tarareó una afirmación apagada. De verdad se ha ido, repitió, tragando saliva con fuerza.
Y todos lo sabían. El silencio vacío de sus tías y tíos fue suficiente respuesta. Sintió que se le rompía el corazón una vez más. De verdad no había otra opción. Ninguna que no hubiera causado miles de muertes. Fue Asmodeus quien le respondió, con la voz sombría y ahogada por la emoción. Lo siento mucho, Charlie. Ojalá hubiéramos podido hacer algo más, pero... Pero tu padre tomó su decisión, interrumpió Satanás, usando con cuidado su gran mano para girar a Charlie y ayudarla a levantarse. Casi quiso protestar, pero cualquier objeción murió en su lengua al contemplar a los pecados, su familia, todos visiblemente ahogados en la tristeza, pero decididos a proyectar una imagen fuerte. Cualquiera más podría haber sido engañado, pero Charlie conocía a sus tías y tíos. Las llamas de Asmodeo estaban teñidas de un púrpura intenso por su dolor, el cabello de Belcebú carecía de sus colores vibrantes habituales, la luz de las velas de Belfegor parecía débil y perezosa, Mammon vestía ropas oscuras y opacas, las escamas y aletas de Leviatán no brillaban como de costumbre y el cuerpo de Satanás carecía de sus siempre presentes vetas de lava. Charlie no era el único que estaba de luto. Los pecados también habían perdido a Lucifer, un padre, un hermano, un querido amigo. Él sabía cuál sería la respuesta del cielo, y estaba dispuesto a pagar el precio si eso garantizaba un reino de paz. Un lugar seguro para ti, continuó Satanás, extendiendo suavemente la mano para apartar el cabello de la cara de Charlie y secarle las lágrimas de las mejillas. Sus manos eran increíblemente cálidas, y ella se inclinó ante su tacto, permitiendo que su otra mano le arrebatara la corona de Lucifer de su agarre mortal. Hizo lo que tenía que hacer, y ahora el resto depende de ti. Charlie lo miró con la mirada perdida, sin comprender bien a qué se refería hasta que sintió que le colocaban algo en el pelo. Los demás pecados estaban detrás de Satanás, mientras este le ponía la corona de Lucifer. Cada uno le dedicó una sonrisa agridulce, con un toque de orgullo y tristeza, antes de arrodillarse en una humilde reverencia. La voz de Satanás resonó por toda la ciudad, fuerte y clara. «Viva Charlotte Morningstar, reina del infierno». Sintió que se le cortaba la respiración, el pánico la atormentaba de repente al ver a su familia arrodillarse ante ella. Al mirar a su alrededor, captó la mirada de sus amigos. La observaban con la boca abierta, sin saber qué hacer. Todos menos uno. Alastor se quedó a un lado, frotándose suavemente la garganta mientras miraba al cielo. Se veía, diferente, de una manera que Charlie no lograba identificar. Su magia se sentía menos restringida, su cuerpo estaba más relajado y a gusto, y su sonrisa ya no era forzada. Habían desaparecido los dolorosos puntos verdes ocultos bajo capas de glamour. Alastor parecía libre. El momento de observación no duró mucho. En cuestión de segundos, Alastor la sorprendió mirándolo fijamente. Charlie casi quiso disculparse, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, él le ofreció una sonrisa suave y sincera. «Ah, sí», tarareó, con la voz entrecortada por la estática mientras se dirigía hacia ella. «Quizás estas no sean las circunstancias ideales. Dudo mucho que alguien deseara que esto sucediera, pero, eres una buena líder, querida. A pesar de todo lo que somos los pecadores, ¿de verdad te preocupas por nosotros y, de alguna manera, puedes ver lo mejor incluso en las almas más oscuras?» Su voz se fue apagando, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. Charlie contuvo la respiración, sin saber a dónde quería llegar su amiga con su, sorprendentemente conmovedor discurso. No tuvo que esperar mucho tiempo. «Espero servir bajo su mando». Su Majestad Alastor le dedicó una última sonrisa pícara antes de arrodillarse en una profunda reverencia. Su voz resonó a lo largo del círculo del orgullo, resonando por todos los altavoces y radios mientras hablaba. «Larga vida a la reina, Charlotte Morningstar». Charlie no tuvo oportunidad de responder. Después de que Alastor cayera de rodillas, fue como si el resto del infierno pudiera respirar de repente. Uno a uno, los habitantes de Ciudad Pentagrama se arrodillaron, coreando lo mismo. «Larga vida a la reina». Incluso Baggie le ofreció una sonrisa amorosa mientras se inclinaba ante Charlie. Ese día, el infierno perdió a su rey, caído ante la espada despiadada del cielo, pero ganó algo nuevo. Una reina justa y amorosa, y la protección que el sacrificio de su padre le brindó a su reino.